¿Cómo fue mi primer trabajo en Australia? ¡Vamos! Hola mundo. En otras ocasiones les he hablado de mi primer trabajo y le he contado lo que he tenido que hacer y en dónde se encontraba. Pero en este momento les voy a contar más en profundidad sobre mi primer trabajo y por qué fue el peor empleo que he tenido desde que estoy en Australia. Mi tercera semana en Australia conseguí este empleo, el cual era restauración de bote, y lo encontré buscando en Facebook. Me escribieron contándome lo que debía hacer, me dijeron que era un trabajo por 3 semanas y me preguntaron si estaba de acuerdo. Respondí que sí, me dijeron que comenzaba la próxima semana y no fue mucho más que eso. Luego de los mensajes de texto busqué en dónde se encontraba el lugar de trabajo y era en Townsville. Entonces comencé a planear mi viaje. Mi cuarta semana llegué a Townsville. Lo primero que sentí cuando salí del aeropuerto fue el tremendo calor que hacía, cerca de 40 grados centígrados en el mes de abril. Venía de Sydney, en donde los días que hicieron en mi estadía allí fueron muy agradables. Alguna que otra lluvia, pero todos los días hicieron una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Del aeropuerto me fui al hostel. Si quieren saber un poco más de cómo fue mi vida allí y la vida en otro hostel en Australia, les recomiendo el video Hostel, ten mucho cuidado. Me estaba escribiendo con mi empleador para que supiera que ya había llegado. Me respondieron que comenzaba a las 5 de la tarde para que no sufriera tanto por el calor y que ellos me pasaban a buscar por el hostel y me llevaban al lugar de trabajo. Cuando llegué al lugar vi muchos barcos los cuales estaban fuera del agua sobre troncos. Me llevaron a uno de tantos botes. Me dieron una moladora y me dijeron que lijara el casco de todo este barco. Me mostraron cómo hacerlo, me alcanzaron una escalera y me dijeron que 9 horas volví. O sea, volvían a las 2 de la mañana a buscarme y llevarme de nuevo al hostel. Apenas comencé a trabajar, supe que lijar todo el barco me iba a llevar mucho más de 9 horas de trabajo. Tan solo el calor que hacía me hacía sentir muy exhausto. Y si a eso le sumamos que tenía que sostener la moladora por encima de mi cabeza y haciendo presión, eso era muy agotador. Era mi primera hora de trabajo y pensaba, ¿cómo voy a soportar esto por 3 semanas? Pero también pensaba, tan solo son 3 semanas, tengo que soportar. Después de las 8 de la noche el sol cae y es más fácil soportar el calor. Trabajé mis 9 horas y no llegué a lijar ni la mitad del casco. Al día siguiente tuve que hacer lo mismo, pero esta vez contrataron a una chica para que me ayude. Lo bueno de esto es que solo había una escalera, entonces nos turnábamos para usarla, y esto nos daba tiempo a descansar. Yo me preguntaba por qué Elia estaba haciendo este trabajo horrible. Es australiana y podría tener cualquier otro empleo. Me contó que ella tenía experiencia como secretaria y que pensaba que iba a trabajar en una oficina. Nada que ver con lo que estaba haciendo. Luego de ese día no sé qué pasó con ella. No sé si renunció o le dieron trabajo en una oficina. Lo cierto es que no la volví a ver. Mi tercer día, luego de lijar todo el casco, tuve que subirme al bote y lijar toda la superficie a mano, junto a una nueva compañera, y esto nos llevó entre 2 o 3 días. El lado bueno de todo esto es que ya no tenía que sostener la moladora por encima de mi cabeza. Mis brazos me dolían demasiado. La parte mala es que estaba sobre el barco y no tenía nada de sombra para esconderme del sol, y contaba los minutos para que se hicieran las 8 de la noche y oscureciera. Luego de lijar la parte superior del barco, tuvimos que empapelar los vidrios para luego pintar con un pincel pequeño. Darle las 2 manos de pintura nos llevó entre 2 o 3 días. Por tanto lijar y lijar, debajo del barco se había formado una especie de arena, tierra, mugre de más de 5 centímetros de altura. Por lo que tuve que dedicarle todo un día a paliar toda la arena y limpiar todo el lugar de trabajo. Los siguientes días pintamos todo el casco del barco junto a otros empleados. Todo esto llevó unos días porque tuvimos que colocar unos andamios alrededor antes de pintar. Hubo algún que otro día que me pidieron que fuera a trabajar por la mañana. Un infierno. Todo el día bajo el sol. Por suerte solo fueron unos pocos días. Mi primera semana trabajé 62 horas. Mi segunda trabajé 40 horas. Y mi tercera semana me dijeron que ya no había trabajo para mí. Pese a que yo no quería trabajar más allí, necesitaba trabajar y les dije que yo había viajado de Sydney a Townsville por 3 semanas de trabajo. Me respondieron que iban a ver qué podían hacer. Pasaron unos días, pensé que ya no me iban a llamar más y me escribieron y me dieron unos días más de trabajo, exactamente 20 horas más, por lo cual llegué a promediar unas 40 horas de trabajo semanales. Por fin pasaron esas 3 semanas en el infierno
y pude encerrarme en una habitación con aire acondicionado en el hostel y buscar mi próximo trabajo, el cual me llevó una semana a encontrarlo. Esta es mi historia sobre mi primer trabajo en Australia. Déjenme en los comentarios cuál fue su primer trabajo o cuéntenme cuál fue su peor trabajo, que los estaré leyendo. Así que ya saben, en Australia no todo es color de rosa. No olviden regalarme su like, que eso ayuda mucho a mi canal y me motiva a continuar. Y compartan este video con alguien que crean que les pueda servir. ¡Nos vemos!